¿Vives sola? Nací y crecí en San Luis Potosí y pues bueno, ya había hecho un corto en el desierto potosino y siempre conocía a Gilitla desde hace muchos años, había ido con mi familia o con amigos y me gustaba mucho este lugar que construyó un inglés loco que se le ocurre construir sus sueños en medio de la selva. Y es un lugar que guarda, hay un ambiente particular porque mucha gente va atraída por este lugar, o sea, mucha gente utópica, idealista, o sea, que le gusta creer que hay otra manera de vivir, ¿no? Entonces, a partir de ahí, o sea, y después buscando una historia que se pudiera contar con pocos elementos en poco espacio, se me ocurrió contar esa idea de Casa Caracol, que como este paraíso, ese lugar tan bello, se puede tornar muy sórdido debido a las acciones de los individuos. Entonces a partir de ahí empecé a construir esta idea, porque al no haber tenido ningún fondo de estado para producir, hubo que encontrar un plan B, o sea, y crear una especie de cooperativa de amigos, de gente que se sumó al proyecto para que se lograra. Entonces el principal problema era lograr hacer entrar en el poco dinero que teníamos toda una película, y eso requería hacerlo en 3 semanas. No había más tiempo, no había ni un día más. Entonces, si a eso le sumas el clima, que era diciembre, si a eso le sumas irte a meter a la selva de San Luis Potosí, si a eso le sumas que la electricidad en el pueblo falla, si a eso le sumas que la comida a veces no es muy buena, pues sí, se vuelve muy caótico todo. Entonces, todo se trataba de tratar de que no se hundiera el barco, o sea, de que se mantuviera a flote a pesar de lo que nos iba sucediendo. Hubo un robo también. Uno de los personajes, que es el señor jubilado, iba a hacer otro local que lo actuaba, un americano un poquito loco, pero resultó que este hombre bebía demasiado, se enloquecía y el día que tenía que filmar se fue. Y cuando el productor fue a buscarlo, lo recibió con un machete y una pistola. Entonces, el productor ese día me llama y me dice, no, olvídalo, imposible. Y le dije, cabrón, ¿qué hago? No tengo otra opción, mañana tengo que sacar esa escena. Me dice, pues hay que buscar otro. Y preguntamos ese día en el pueblo si había alguien más o menos de esas características, y me comentaron de este señor, que es el dueño de un hotel ahí en Gilitla. Y fui a tocarle al hotel y decirle, oiga, ¿quiere actuar en mi película? Me dijo, sí, ¿cuándo? Le dije, hoy en la tarde, véngase y ya. Y hubo varias situaciones que resolver así, o sea, ayudaba mucho que conozco a gente que se ha ido a Gilitla. Por ejemplo, el que es gestor de Casa Caracol, que existe en la realidad, es un amigo mío de San Luis Potosí, y él me servía un poco de puerta, que me fue presentando gente local de ahí. Y una persona te lleva a otra. Hubo otro chico, un reportero que se llama Del Mañana de Valles, que se llama Tunatiu Reséndiz, que él nos ayudó muchísimo, o sea, actúa un pequeño personaje en la película, pero nos ayudó pasándonos los contactos de para tal cosa dirígete a tal, para tal cosa ve con lo encuentras a tal hora no. Entonces él conocía muy bien el movimiento del pueblo y él nos ayudó muchísimo. Entonces, fue nuestro como guía un poco en el pueblo. No pude estar en las proyecciones. En enero se hizo una proyección durante una semana en San Luis Potosí, en la Cineteca Alameda, y después se mandó una copia para Gilitla, para que la gente de ahí que había actuado en la película y todo lo pudieran ver, y hicieron 3 proyecciones en el Instituto Gilitlense de Bellas Artes, y creo que les gustó mucho, o sea, sobre todo la gente que participó en la película, pero también creo que cuestiona mucho este lugar, o sea, pero siempre lo recalco, lo que es una ficción completamente. Yo utilicé el pretexto de Gilitla por el lugar para una narración que es ficción. Y no es, por suerte, no suceden estas cosas, no han sucedido estas cosas en Gilitla, pero por desgracia suceden en otros lugares del país. O sea, yo utilicé Gilitla para contar otra cosa más grande. O sea, estoy hablando de un sentimiento, o sea, estoy hablando de una sensación que yo mismo la vivo. O sea, México es un país bellísimo, lleno de mucha belleza, mucha riqueza, visualmente increíble,
con cosas muy, muy bellas, gente muy linda, pero desgraciadamente siempre hay esta sensación de que algo puede suceder. Aquí mismo tiembla. O sea, aquí tú y yo estamos hablando y pum, de repente puede empezar a temblar. O sea, y es algo que es latente. Nos llegamos a acostumbrar, pero no creo que lo olvidemos del todo. Nos acostumbramos y vivimos con eso. Y era algo que yo quería retratar, esa sensación quería retratarla en la película. O sea, mira, el personaje de Sofía inicialmente era un personaje mucho más joven, ¿no? Una chica de universidad, un poco buscándose a sí misma, que llegaba a Xilitla, pero ahí sí fue parte del proceso del guión que se hizo con Francisco Vargas, donde él me dijo que una chica más joven no tenía suficiente fuerza como para llegar hasta este lugar y no tenía suficiente peso dramático. Fue idea de él, de hecho, el hecho de crecer el personaje y que el pasado fuera más denso. Entonces, a partir de ahí empezamos a modelar este personaje que tenía más cosas que perder con los eventos que le iban a suceder. O sea, yo tenía la idea de los eventos, pero el personaje sí fue una aportación de Francisco, es decir, lo que tiene que perder ella tiene que ser más fuerte por lo que vivió. O sea, la manera de relacionarse del personaje principal con los demás cambia. O sea, es una mujer adulta, ya no es una niña adolescente, es una relación de más igualdad y es un poco menos víctima, porque es adulta y es consciente de sus decisiones. A pesar de que decida poco, es menos víctima, es consciente de lo que está haciendo. Con Rosalba hablamos mucho de su historia personal, de eventos que ella han podido marcarla a ella en su vida, y a partir de ahí extrapolamos al personaje de Sofía y nos basamos, o sea, una de las pelis que le di a Rosalba para ver fuera El silencio de Lorna, de los hermanos Dardenne, que habla un poco de esta mujer que no sabe muy bien a dónde va y va metiéndose en situaciones cada vez más complejas que la van rebasando. Entonces sí era de las cosas que le decía a Rosalba, esto es lo que estoy buscando. Soy un personaje que no logra decidir por todo el peso que carga, y el no lograr decidir la está llevando a situaciones que cada vez la rebasan más y más y más, o sea, y lo vuelve más complicado. O sea, lo bello de filmar de manera completamente independiente es la libertad. O sea, al final es la película que quise hacer desde el principio, es la que está ahí. O sea, pero, o sea, no es que tuviera más tiempo, al contrario, era muy reducido el tiempo y había que resolver con lo que había. Entonces hay decisiones que a lo mejor si hubiera tenido más medios no hubieran sido así, pero que la resolví de esa manera porque no tenía otra manera de resolverla. Y a veces funciona muy bien. O sea, en otras partes me gusta menos o me hubiera gustado hacer otra cosa, pero sé que no podía. O sea, era como no tenía más opciones. Me gustan mucho los lugares que tienen una mística detrás. O sea, que creo que la realidad se nutre y también tiene una interacción con lo místico, con lo que no es palpable. O sea, por ejemplo, el desierto tiene una mística, una fuerza muy grande y en imágenes muy fuerte. O sea, y en este caso el Xilitla también. O sea, ese lugar vehicula toda una serie de cosas que van más allá del simple decorado. O sea, en un inicio del proyecto el productor me trataba de disuadir de filmar en Xilitla. Me decía, igual encontramos algo parecido por el estilo aquí cerca de la Ciudad de México para que sea más fácil y todo, pero no, sabía que no iba a tener el mismo peso que el Xilitla, esas estructuras, esas cascadas, esa selva densa. O sea, sí es algo que me llama mucho la atención. Es muy importante que el lugar donde se filman las cosas sea otro personaje más de la historia, ¿sí? En mi anterior corto el personaje había perdido a su mujer y 2 años después va al desierto. O sea, creo que mi vida se rige por ciclos de 2 años, ¿sí? O sea, y bueno, esto no fue voluntario, esto de que tardara 2 años en estrenar, pero fue así como se dio, porque no habíamos encontrado el momento de coincidir entre que alguien lograra estrenarla, que yo pudiera venir, que los actores estuvieran disponibles, y ahora se dio.
O sea, nunca se dijo en 2 años vamos a estrenarla. O sea, lo ideal hubiera sido estrenarla poco tiempo después, pero se dio hasta 2 años después. Y creo que mi vida tiene ciclos de 2 años. Filmé esta película, no tenía hijos en aquel momento, ahorita soy papá de 2 niñas. Y no, a lo mejor no haría la misma película hoy en día, pero en ese momento era así. O sea, sí cambió, mis intereses también han cambiado. O sea, lo que quiero contar ahora tiene que ver con lo que estoy viviendo ahora también. O sea, no sé, es un sentimiento ahí sí súper subjetivo. Me da la impresión de que la gente lo recibió mejor ahora en esta proyección que en las proyecciones de Morelia hace 2 años. No sé si el contexto ha cambiado, qué tanto ha cambiado o qué tanto se ha mantenido. Qué mal, creo que la película sigue siendo actual por todo lo que sucede. Hace una semana en Michoacán, lo de los policías, hace unos días en Culiacán, lo que pasó, y qué mal que siga siendo actual por esas razones. Entonces, tengo mucha curiosidad en saber cómo la va a recibir el público en general. Me da mucha curiosidad, de verdad. Hasta ahora creo que hubo una buena recepción, ustedes que son periodistas, pero tengo mucha curiosidad del público. Hola, soy Jean-Marc Rousseau, director de la película Casa Caracol, y los invito a verla a la Cineteca Nacional a partir de este viernes 25 de octubre, y también en 3 otras salas del Circuito Cultural aquí en la Ciudad de México.